Ahora yo quiero hablar sobre el área financiera porque realmente está golpeando la puerta una situación bastante complicada. Hay mucha gente que ya fue despedida. Yo veo asociaciones de empresarios pidiendo al gobierno para tomar actitudes. Veo que la CE todavía no entendió de la magnitud de este problema. Hay compañías de aviaciones que están todas paradas. Hay muchas empresas pequeñas y medias, en fin. Y por tanto, solo hay una solución y la solución es Jesucristo. La solución es una persona, volver para Dios. La solución no tiene otra, solo es Jesucristo. Y esto de volvernos para Jesús no es un acto religioso. Yo era ingeniero civil, calculaba puentes y estructuras especiales. Y cuando hacemos cálculos no es aleluyas, tiene que ser con precisión. Calcular el hierro, las tensiones, en fin, muchas cosas. Y cuando me convertí, al ver a los hermanos, miembros de la iglesia, decir aleluyas y tal, me quedé con la presión. Esto aquí, tal vez esto Dios quiere, muchos clichés. Al final comencé a leer la Biblia y vi, espera, esto parece más un manual. Y cuando comencé a poner en práctica las primeras cosas que aprendí, me quedé maravillado, porque al final de cuentas funciona. O sea, fe no es una religiosidad, es creer en aquello que Dios dice y obedecer. Y entonces las cosas funcionan. Y por tanto, en medio de ese torbellón, sinceramente, tan grande de esta tempestad financiera, hay una buena noticia. Felizmente hay una buena noticia. Es que Dios tiene todo el poder y Él quiere ayudar a toda la gente. Y Dios no precisa de nuestra economía para nada. Y Dios funciona independientemente del gobierno, de la crisis. Él es Dios todopoderoso. Y por tanto, Él es el Dios que puede y quiere, pero solo va a conseguir ayudarlo, si usted y yo damos oídos a Él, dar oídos para hacer conforme Él dice. Porque Jesús decía que ancho es el camino, que es lo que Jesús decía, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto y apretado el camino que lleva a la salvación, la vida eterna. Y tengo aquí un testimonio que quiero resumir e invito a ustedes también a dar testimonios. Tenemos la página Basta Creer y acabamos de tener encuentro con Dios, encuentro-medio, no sé si ya tiene aquí la barra preparada, pero sea como fuere, los dos son iguales para dar lo máximo posible de informaciones. Usted puede hacer sus pedidos de oración hoy mismo y usted puede inscribirse en el reloj de oración. Usted puede marcar una consulta pastoral porque hay cosas que tienen que, ser así. Hablar con el pastor, hacer preguntas, descargarse, etc. Y también puede dar su testimonio. Y ese testimonio era una persona de un joven que hizo el curso, no me acuerdo de qué, y que la vida le iba bien. Y era de familias abastadas y él era el mejor típico de los jóvenes y de mucha gente. Y a cierta altura, en otra crisis, él perdió el empleo y pensaron, esto es pasajero. Lo que es cierto es que tuvo veces sin trabajo y después tuvo que incluso vender cosas de él para hacer más fácil la comida. Y entonces se quedó con deudas en relación a las rentas, alquiler de prestación de coche, etc. Y un día estaba así bastante abatido, como se debe calcular, y estaba haciendo zapping en uno de los canales de televisión, cosa que yo hago, ¿verdad? Haces constantemente, a veces hasta adormezo. Normalmente cuando duermes es un canal de dibujos animados o cosas así, y luego adormezo. Solo que un hombre encontró un canal que dice que era diferente a los otros. Comienza por escuchar una música muy bonita, muy moderna,
Pero cuando él prestó atención, eran cosas de Dios. Y después que seguía y escuchó al predicador, podía ser yo, a hablar de las cosas de Dios, preguntando, usted es una persona que está desesperada y no sabe qué va a hacer, le golpeó la puerta a la crisis, solo una solución, que es lo que estoy diciendo ahora. Y al principio se quedó así, yo soy ingeniero y por tanto no preciso de esas cosas de Dios y tal. Pero a medida que los días iban pasando, cada vez estaba más desesperado y cada vez se quedaban con más deudas. Y entonces allí fue a ver el canal de nuevo y encontró la palabra de Dios. Y hasta que un día dijo, yo no puedo más andar aquí con vergüenzas. Y fue a internet y ver cuál era la iglesia más cerca de él. Entonces allí fue, felizmente, dice él, como había mucha gente, quedó disfrazado en medio de la puerta. Pero él sintió algo tocando en su corazón y él se entregó a Jesucristo en ese día y comenzó a leer la Biblia. Después alguien de la iglesia fue acompañándolo y lo llevó a lo que llamamos un grupo familiar, que es muy importante. Explica lo que es. El grupo familiar es una reunión que tenemos durante la semana y es el grupo familiar, quiere decir que no es tan grande como la iglesia. Tiene algunas 5 o 10 personas, cualquier cosa. Y la idea es que sea una reunión muy corta, donde una palabra pequeña, donde se canta poco. Y lo más importante de verdad es que la persona pueda hacer preguntas, respuestas, tienes pedido de oración y las personas se conocen, tienen comunión uno con los otros. Y la buena noticia es que con quedarse obligatoriamente en la casa, felizmente la tecnología nos permite estar vía Skype, WhatsApp y tenemos más canales de stream, etcétera. Y las personas están todas contentas, están escuchando la palabra, están teniendo comunión, en fin, muy bueno. Pero sea como fuere, ese hombre se quedó, por tanto, conociendo a Dios y después cuenta que su vida realmente cambió para mejor y él decidió andar con Dios y él consiguió un empleo como él nunca pensó tener en su vida. Y esto para decir una cosa, que Dios es verdadero y que Dios es bueno, que Dios es su amigo y que para Dios nada es imposible. Él es el Dios que abrió el mar rojo. Él es el Dios que transformó agua en vino. Él es el Dios que multiplicó pan y peces. Él es cuando vio que estaba una viuda muriéndose de hambre, se sentó para comer el último pan y se iba a morir de hambre, como en África ya sucedió muchas veces, como por ejemplo en Biafra, etc. Dios envió un hombre de Dios para ir a salvar a esa señora y ese es el Dios que está hablando con usted, que lo ama, que va a cambiar su vida. Y entonces, antes de decir cómo se hace, antes de explicar más pormenores, cómo Dios dice para que hagamos, yo quiero que usted preste atención a una música que es de mis preferidas, que dice, basta creer. Si tú quieres ver la solución de tus problemas, quieres ver tu vida transformada, etcétera, etcétera, entonces tú solo tienes que creer en Jesús, entregarte a Él y todo va a cambiar para mejor. Vamos entonces a ver este clip y ver esta música bonita.
música é muito bonita, não é? Eu gosto imenso desta música. La música es muy bonita, ¿verdad? Me gusta mucho esta música y esto es como un bife asado, porque ya probamos no quiere decir que ya está, y mañana se vuelve a oír. Me gusta mucho porque es una música muy bonita, tiene un tocar de viola muy bonito y tiene una palabra de ánimo, de fuerza y de fe que es genuina y verdadera. Basta creer en Jesucristo. Yo hoy quiero compartir con ustedes un aviso de Dios cuando en Deuteronomio 28 Dios explica que hay bendiciones y maldiciones. Las personas en el mundo ya se habituaron a vivir con maldiciones y piensan que eso es normal. Una vez estaba en Angola, hace muchos años atrás, y solo había un hotel que estaba funcionando y estaban en guerra, muertos en el suelo, no había negocios, nada. Y nos pidieron para ir a ayudar y entonces eran 1, 2 de la mañana, estaban niños riéndose y yo pensé, ¿cómo un niño puede estar feliz, sin padres, sin madre, comiendo ratones, desnudo, casi desnudo? Y me quedé tan chocado y tan abatido y Dios me vino y me dijo así, es porque ellos piensan que es normal. Ellos nacieron así en esta época y piensan que esto es normal. Y así somos nosotros. Cuando vemos tantas enfermedades, tantas pestes, tantos problemas y pensamos que es normal, pero no lo es. Jesús vino para libertarnos del poder de las tinieblas. El diablo vino para traer muerte. Él vino para traer, ¿cómo dice Juan 3? El diablo es que vino para robar, matar y destruir. Y por tanto, como no se ve, las personas piensan que es una broma, pero es verdad, Él existe. Y el diablo causa dolores terribles. El dolor causa males muy grandes. Pero las bendiciones y maldiciones es el resultado de nuestra acción. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 28, en el versículo 1, Dios hablaba y decía así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la bendición viene sobre nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero hay una lección, es que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que dar oídos a Dios, o sea, oír para hacer, oír y guardar la palabra y hacer. O sea, Jesús dice que tenemos que construir la casa en la roca. 2 hombres fueron atacados con los mismos problemas gravísimos. Uno perdió todo, el otro no perdió nada. Explica por qué. La diferencia entre los dos apenas era una. Los dos habían oído, los dos sabían las mismas cosas, solo que uno había oído e hizo, practicó, obedeció, y el otro sabía todo de cabeza, pero él no hizo nada. No, yo sigo a Dios a mi manera, yo sé que es así, bueno, y yo sé y tal. Y perdió todo. Y esto es la historia de mucha gente, mucha gente. Y por tanto, si usted piensa y se sienta así, usted está hablando para mí. Bien, entonces ni soy yo, es Dios quien está hablando para ti. Por eso es hora de cambiar y volver para Dios y dar oídos a Dios, porque eso es cuando comenzamos a andar con Dios, nos aproximamos de Dios, obedecemos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios hace cosas que nadie más consigue. No es la tecnología, no es la ciencia. Vea solo, con tanta ciencia, tanto avance de la medicina, tecnología, teniendo todo eso, están muriendo millones y millones de personas todos los días, en todas partes del mundo. Eso no dice nada. Claro que dice que solo Dios es que tiene el poder absoluto para ayudarnos. Después dice más. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, y seremos benditos al entrar y al salir, la ciudad y en el campo. El Señor mandará que la bendición esté contigo y en tus finanzas, en tu cuenta bancaria y en todo donde pusieres tu mano. ¿Está viendo? Dice aquí. Ahora, Él vuelve a decir, por ejemplo, en el versículo 13, te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente
cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Bien, aqui a partir do versículo 15. dice lo opuesto aquí a partir del versículo 15. Lee, por favor. Todavía en Deuteronomio 28, versículo 15. Casi parece igual, pero dice así. Pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vem maldições aí. Es eso, vendrán las maldiciones, llueven maldiciones ahí, y las personas piensan que es por casualidad, pero no lo es. Llueven maldiciones. Los demonios están en todas partes del mundo para matar, robar y destruir. Y dentro de esas maldiciones hay un rótulo gigante. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esto me quedé chocado. No es por la intensidad de aquello que está aquí escrito, sino es porque esto es un retrato fiel de mi vida y yo ganaba bien, era ingeniero, y de la vida de mucha gente que conocí. Está aquí, es impresionante, es absolutamente impresionante. Dice, por ejemplo, que el extranjero que está en medio de ti se elevará mucho y tú serás abajo. Es el caso de los portugueses. Él, el extranjero, te prestará a ti y tú no le prestarás. Él estará por cabeza y tú serás por cola. Todas esas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido por no haber dado oído a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que he ordenado. Y señales y maravillas por cuanto no servirás al Señor con alegría, bondad, por la abundancia que tienes, y así serás servido a tus enemigos que vendrán con dureza. En fin, está aquí la descripción de las maldiciones que suceden cuando realmente la persona no presta atención a Dios. Las personas en Portugal no saben, pero los países ricos de Europa, como se acostumbra a decir, son países en que los gobernantes acaban por honrar a Dios y dan dinero de los impuestos para la iglesia. Es como si fuese el gobierno a honrar a Dios con diezmos y ofrendas. Un país que hizo también esto, y pienso que todavía hace, no sé, es África del Sur. Es un cierto de los países más ricos, pocas personas saben aquí, pero ellos siempre honraban a Dios, siempre, siempre. Comenzaban en el parlamento con honras a Jesucristo, etcétera, etcétera. Y por tanto, nada es por casualidad. Ahora, cuando andamos aquí así, hacer cosas que ofenden a Dios se queda complicado. Por tanto, es muy importante saber esto. Ahora quiero invitar a ustedes, quién sabe, usted también está con la Biblia, a abrir la Biblia en Proverbios 3. Proverbios 3, en cuanto Cristel abre la Biblia en Proverbios 3, yo quiero mencionar este libro que ya ayudó a muchas personas, tal vez hasta millones, que dice así, acerca de finanzas. Cuando una persona precisa de vencer en el área financiera, ella precisa de fe en las promesas de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios dice que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese propósito que escribí ese libro, que es para que usted pueda saber cuál es la voluntad de Dios, cómo se hace, y de ahí va. Y debería leer varias veces, porque fe solo viene por oír y oír. Y a propósito, tenemos una joven médica, y tenemos muchos médicos, pero ella una vez estaba diciendo que científicamente esa es médica del cerebro. Hasta me siento lejos de ella, no vaya a ser que me corte la cabeza y me saque la tapa y comience a tocar. Pero hasta los científicos dicen esto. Por tanto, lea y lea. Eso se consigue en la página Curiacos Editora, donde tienen los libros en el formato digital, y por tanto en cualquier parte del mundo usted puede bajar y comenzar a estudiar, a leer, y va a ver que usted va a vencer. Ahora que ya tenemos Proverbios 3, léeme por favor Proverbios 3. ¿Cuál? 5. De 5 en adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de pensar que ya sabemos todo, que somos muy sabios, que confiamos en Dios. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lee el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Antiguamente no había ni billetes, ni monedas, ni cuentas bancarias, sino que las personas vivían ¿de qué? Vivían de los cereales, vivían de frutas, de vino, aceite, cosas así. Y entonces Dios había determinado desde el inicio y continúa hoy que toda la gente debe honrar a Dios con las primicias, o también que se llama los diezmos, los primeros frutos. Los primeros frutos deben ser dados a Dios, y antiguamente era eso que hacían. Ellos recogían, por ejemplo, cosechaban el trigo y el mejor grano, y en la hora del 10% era entregue al sacerdote. Y sucedió una cosa interesante. Si por casualidad una persona vive muy lejos, donde el sacerdote, él guardaba y hasta la próxima iba con el sacerdote, o hasta quemaba, para que significar que aquello no es de él y es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, los primeros frutos? Él llena nuestro granero abundantemente y rebosarán nuestros lagares de mosto. O sea que Él multiplica nuestras finanzas. Cuando nosotros honramos a Dios con ofrendas y diezmos, esos son semillas. Se explica allí. Son semillas, entonces, como cada semilla, la semilla siempre da una cosecha. Entonces, cuando sembramos las semillas de diezmos, entonces vamos a tener una multiplicación de aquello que sembramos. Y esta palabra es muy importante. De antiguamente se llamaba, hace mucho tiempo se llamaba primicias. Ahora es más común decir también diezmos. Pero las primicias, porque los primeros frutos. Y hoy hay mucha gente sabia que exactamente eso hace. Cuando recibe un salario, recibe una bendición extra. Cuando el hombre de negocio hace negocios y gana su dinero, él, antes de gastar el dinero, sea para lo que fuere, ¿no es verdad? Antes de honrar hasta otros compromisos, él va a honrar a Dios, y él pone a Dios en primer lugar en su vida financiera. Y entonces es por eso que él es bendecido, es por eso que él prospera. No es porque él es mejor, no es porque él es el campeón, él sabe todo, sino porque Dios está con esa persona. Cuando nosotros entendemos esta ley y practicamos, estamos dentro del área de las bendiciones. Deuteronomio 28, desde el versículo 1 al 14. ¿Por qué será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, teniendo de cuidado de guardar todo cuanto Él dice, entonces sobre ti vendrán bendiciones? ¿Cómo Dios hace? No lo sé. Lo que Dios hace, y eso funciona. No hay peor de las crisis en el país más pobre, sea donde fuere, que funciona. ¿Por qué? Porque no depende del país, no depende de la economía, no depende del patrón, de la jubilación, del negocio, que está en la moda o no, solo depende de Dios. Y Dios no falla, Él es fiel. Por tanto, es muy importante que usted entienda que esto funciona y que usted dé oídos a Dios y practique estas verdades. Nosotros vamos a pasar un clip que para allá vamos a oír, que es decir, es la misma música, vas a creer, y yo elegí de propósito, vas a creer, porque la letra es muy fuerte, que dice, si tú quieres ver la solución de tus problemas tal y tal, solo tienes que creer. Y es lo que Dios dice. Esto cayó aquí, no importa, coloca esto aquí arriba. Creer en lo que Dios dice y hacer. Y por tanto va a pasar una placa en la pantalla de su televisor o de su telemóvil con el lugar que usted puede sembrar, que son las cuentas bancarias, esas modernices, la tecnología de los días de hoy. Y si no diera tiempo o así, saca una fotografía o vaya a la página, basta creer que tiene así todos los datos relativos a eso. Entonces yo pido que los técnicos lancen el clip otra vez
de Basta Creer y coloquen la placa para donde el pueblo puede practicar la ley de sembrar y cosechar para que las bendiciones de Dios vengan hasta ellos.